introducción dando nombre a esta disciplina. Heródoto es pues el padre de la historia. Siendo griego, nació en Anatolia, lugar en el que confluían varias culturas. A los 17 años fue desterrado por razones ajenas a él. Es a pesar de que la condición de apátrida era una calamidad en la antigua Grecia, significaba un estigma y la pérdida definitiva de las raíces. Pero su espíritu aventurero y su curiosidad hizo de su desgracia un bien, viajando, preguntando y escribiendo sobre el mundo conocido hasta entonces. Se interesó por las guerras que enfrentaban desde siempre a Oriente y Occidente. Notemos la actualidad de la cuestión. Particularmente por las guerras médicas que oponían a griegos y persas. Lo más interesante de este asunto, lo que nos interesa para el tema actual, es que siendo griego, no se ocupó de investigar la versión griega de los hechos. Buscó en su errar las versiones de los persas y de los fenicios, convencido de que conociendo el punto de vista del otro, del enemigo, se logra explicar la propia historia. Es a través del conocimiento del diferente que nos vemos reflejados. No podemos dejar de impresionarnos por la lucidez con que comprende que la propia identidad se consolida contrastándola con la ajena. Es así que viaja por muchas ciudades del Imperio Persa para poder relatar la guerra a partir de la exploración de la vida cotidiana del otro, y descubre, interrogando a testigos de toda índole, que los relatos eran diferentes y hasta contradictorios, plagados de vacíos y de complementos según los gustos y deseos de cada uno. Entendió que no existe una verdad única, sino versiones diferentes e incompletas que permiten, sin embargo, tener un panorama general. Me parece sugestiva esta referencia para iniciar el diálogo sobre las subjetividades. Un sujeto en constante devenir que a partir de su condición de destierro recorre el mundo logrando una visión de total actualidad sobre las subjetividades 25 siglos atrás. Abre la vía para la comprensión de la importancia del otro en el proceso de subjetivación, nos permite la comprensión de la diversidad y la aceptación de las diferencias que están en la base de la tolerancia, coloca al sujeto en el entorno, en su historia y en las particularidades de su cultura, y nos muestra que las fronteras, tanto psíquicas, geográficas y culturales, tema de este congreso, no son meros límites que demarcan espacios, sino teatros en los que se producen, además de conflictos, convergencias, crecimientos y transformaciones. Tenemos hoy un panel de lujo para comenzar a discutir estos temas. Iniciaremos con nuestra querida Virginia Ungar, presidenta actual de la API, que tan bien nos representa como latinoamericanos en el psicoanálisis mundial. Virginia, médico psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, especialista de psicoanálisis de niños y adolescentes, ex coordinadora del Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de la API y del Comité para la Formación Integrada de API. Recibió el premio CONEX de Platino en Psicoanálisis en el 2016 y, bueno, como ya les dije, actualmente es la presidenta de la API. Virginia, tienes la palabra. Gracias, María Pía. Estoy muy contenta de estar en esta mesa de inicio del eje de subjetividades con queridos colegas y amigos, y vuelvo a felicitar a la organización del Congreso por haber logrado con gran esfuerzo este Congreso virtual, que es lo que podemos hacer y con el cual nos adecuamos al difícil momento por la catástrofe humanitaria que estamos atravesando en todo el mundo. Quiero decirles, si tienen un texto mío que yo he mandado,
Voy a ir salteando algunas partes para ajustarme al tiempo. Ahora pongo mi reloj aquí en la computadora. Yo me propongo hacer un breve recorrido por la noción de subjetividad para luego enlazar esto con mi manera de pensar el tema en un psicoanálisis actual, abierto y siempre en movimiento. En primer lugar, me parece un hallazgo que hayan incluido en el título el plural, subjetividades, ya que no hay nunca un solo modo de subjetivarnos. Ya lo dijiste, María Pía, es un proceso continuo, en movimiento constante y como tal nunca cristaliza. También les quiero agradecer porque me han hecho leer y estudiar bastante. Para recorrer brevemente la genealogía de la concepción de sujeto, recurrí a Jean-Luc Nancy, que en su libro Un sujeto, así con signo de pregunta, interroga la concepción de sujeto. Hace un recorrido muy interesante aclarando desde el inicio que va a hablar de un discurso filosófico contemporáneo presente en el psicoanálisis. Y hace un comentario interesante para nosotros al afirmar que es necesario aclarar que se ven con frecuencia confusiones en los debates que mezclan sin cuidado lo que se entiende por sujeto en la filosofía, en la psicología y en el psicoanálisis. Entonces él propone hacer un montaje histórico-conceptual de la noción de sujeto para salir de un debate de opinión y embarcarse en una discusión seria. Ahora salteo un poco. Traer el extraordinario trabajo de Nancy excede tanto mi intención como el espacio y tiempo asignados. Así que voy a hacer unas breves referencias en relación a su genealogía de la noción de sujeto. Él trabaja 4 autores a los que considera centrales en la historia de la concepción de sujeto en la filosofía: San Agustín, Descartes, Rousseau y Freud. Le parece importante dejar sentado que la palabra sujeto, en el sentido clásico, implica una cierta unidad, lo uno, y afirma algo más, que nuestra tradición occidental ha reafirmado la problemática del sujeto uno. Como todos sabemos, Descartes no usa la palabra sujeto. Pienso, luego existo, implica pienso, entonces soy consciente de que estoy pensando que existo, implica la conciencia. En cambio, para Hume, primero está la experiencia y después la posibilidad de pensar. Recibo impresiones todo el tiempo y después la razón las ordena. Esto para mí se une mucho más tarde con las concepciones de Bion que no voy a traer. Volviendo al terreno filosófico, con Descartes estamos hablando de una conciencia racional. Para Hume será el sujeto de la experiencia. Continuando con esta línea, Kant le agrega espacio y tiempo, porque sin ellos uno no podría usar nuestras facultades mentales, que son las categorías del entendimiento para poder comprender las impresiones que recibo. Y para Kant es una condición que haya un acuerdo en nuestras facultades mentales para poder tener una representación del objeto. Sin ellos, si no están, no podemos pensar. Y nosotros todos sabemos que en la psicosis o en la locura se habla de alteración de las facultades mentales. Entonces, para Kant va a haber un sujeto empírico, que somos todos nosotros, que usamos nuestras facultades y conocemos los fenómenos, pero también luego propone al sujeto trascendental, que es un ordenador por excelencia. Está más allá del sujeto empírico. Para Kant es un sujeto abstracto, no hay nadie que lo encarne y no se tiende hacia él como ideal, simplemente porque no es posible. Este último Kant, el de la intuición, el de lo estético y el de lo sublime, que tengo que decir que lo estudié hace mucho tiempo en relación a la idea de Meltzer de conflicto estético, que después me voy a referir un poquito, se centra, esto es muy importante, en aquello que se le escapa a la razón. Entonces ya no sería solamente la razón lo que rige el sujeto,
porque hay un plus que no es capturable. He dado todo este rodeo para retomar el planteo de que hoy se pueden pensar a las subjetividades en plural, como lo ha propuesto el título, teniendo en cuenta esto que se le escapa a la razón. Por supuesto que Freud va a ser la ruptura importantísima con la hegemonía de la conciencia al postular el sujeto del inconsciente que no sigue los lineamientos de la lógica formal. A esto se va a referir Jaime Spilka después. Lo que conforma subjetividades no es solo el sujeto de la razón, como lo pensaba la filosofía clásica y moderna, y tampoco es solo el sujeto del inconsciente. La concepción contemporánea de sujeto implica la interacción con el contexto y con la época. El proceso de subjetivación no termina nunca, es constante y continuo. Nunca somos un sujeto. La concepción de sujeto es una concepción en crisis. Subjetividades justamente pone en cuestión la teoría clásica del sujeto. Va a ser Guattari quien hable del proceso de subjetivación y señala que estos procesos siempre tienen que ver con procesos históricos, porque hay una relación con el saber y con el poder, entendiendo por saber no el conocimiento científico, sino lo que se dice en una época. No voy a entrar en esto, pero Guattari retoma la pregunta de Foucault, ¿cómo se modifica el régimen del saber? Y para Foucault ya sabemos que el saber siempre está implicado en relaciones de poder. Entonces, paro con la genealogía de la noción de sujeto, breve, pero que les digo que les agradezco que me hicieron estudiar mucho, y vamos a entrar más en el campo psicoanalítico. Para comenzar, yo quisiera decir que la relación entre el sí mismo y el otro está entramada desde los comienzos de nuestra disciplina. Esto ya lo trajo Freud en el proyecto, donde deja muy claro la dependencia total del humano respecto del cuidador para que provea la acción específica. Y ahora hago un salto rapidísimo a nuestros días, ya que no hay ninguna duda acerca del rol del otro humano en la constitución del sujeto. Este proceso solo puede darse en la dinámica de una construcción intersubjetiva. Están muy lejos los tiempos en los que los desarrollos psicoanalíticos podrían centrarse en aquello que provenía del paciente, siendo el analista o la posición del analista la de un decodificador. Yo creo que tampoco solo haciendo eje predominantemente en lo que pasa por la mente del analista, y con esto habría que ir a todos los desarrollos sobre la contratransferencia, pero ni tampoco solamente como lo que surge del campo analítico, aporte crucial para el psicoanálisis desde América Latina, desde los Baranger. Hoy no es posible pensar un psicoanálisis que no tome el contexto en cuenta y la época para la producción de subjetividades. Los desarrollos post-freudianos avanzaron siguiendo diferentes líneas. Voy a nombrar brevemente. Estoy bien con el tiempo, ¿no, María Pía? Sí, Sí, bueno. Todavía 5 minutos. Sí, bueno. Los desarrollos post-freudianos, por ejemplo, Melanie Klein con la noción de mundo interno, de la fantasía inconsciente y un yo temprano capaz de hacer una relación con el objeto. Y en 1946 con la noción de identificación proyectiva donde da lugar al objeto externo, Bion lo amplía después. Ahora yo les quiero decir, y esto va a ser controversial, pero para mí la teoría kleiniana de la envidia, tan controvertida y rechazada, para mí es una valiosísima contribución clínica a lo que yo prefiero llamar la teoría kleiniana del narcisismo, porque es el ataque destructivo al otro, al objeto de amor, y es primaria, entre otras razones muy discutibles, por cierto, lo puedo ampliar, porque no necesita ningún disparador. Se despierta con la mera presencia del otro. Entonces me parece que el objeto de la envidia es entonces esencialmente el otro radical. Entonces a mí me parece que 60 años después de su formulación la podríamos pensar como la intolerancia radical a la alteridad. Meltzer mucho más tarde postula la noción de conflicto estético,
como un encuentro inicial con un objeto diferenciado y como un objeto con el que se inaugura una relación de alteridad. Es muy complejo y después lo puedo ampliar, ahora no, pero hay un otro diferente con el que se establece un conflicto. Meltzer fue mi maestro. Yo tengo que decir que Meltzer no solamente cambió mi manera de ver el psicoanálisis, sino no fue mi analista, pero me cambió como persona. Y entonces yo me imaginaba en estos días, si yo pudiera dialogar con él, ¿qué podríamos hablar? Es un juego, por supuesto, ¿no? Y entonces él diría que su formulación de conflicto estético es un reconocimiento de la alteridad de entrada y que aceptar esta relación y esta diferencia con la alteridad nos va a llevar toda la vida. También seguramente tendríamos que hablar sobre los códigos de esta época, porque los territorios existenciales se han ampliado. Para terminar, yo quisiera incluir una perspectiva institucional, ya que el lugar que ocupo como presidenta de la API me la hace pensar como necesaria en un debate como este. Es una institución con 13.000 miembros, 5.300 analistas en formación, 76 sociedades componentes, provisionales, grupos de estudio en 47 países. Esto les digo para dar una idea de las grandes diferencias que alberga necesariamente la institución en términos de geografía, usos horarios, lenguajes y culturas. Tenemos que dar lugar a las diferencias, respetarlas y trabajar siempre sobre esta base, no negarlas, hacerlas trabajar de manera productiva. Este es el gran desafío que tenemos al liderar una institución que contiene diferencias y en la que cualquier cambio necesariamente va a generar turbulencias. Estas turbulencias las vamos a tener que afrontar y afrontarlas con decisión. De lo que se trata es de generar políticas justamente en el trabajo de las diferencias. Este es un tema que me ha interesado en los últimos años y estoy aprendiendo sobre la marcha porque no tenía formación en este campo. He aprendido, creo, que no se trata de tolerar las diferencias. Esto me lo enseñó una colega en un live que tuve hace poco con Brasilia, celebrando el aniversario. No se trata de la sociedad de Brasilia, de tolerar. Hay que albergar, hay que producir consensos en los disensos. Por eso tenemos que experimentar, vivir las consecuencias de los desacuerdos, apartarnos de los ideales de armonía. Lo importante es poder habitar las diferencias. Con eso se hace la política. Los acuerdos se hacen y se deshacen. Para terminar, según Hannah Arendt, quien estudió en profundidad los prejuicios de la tradición filosófica contra la política, espero que podamos hablar de esto, se trata de habitar las tensiones, de visibilizarlas y de trabajarlas institucionalmente. En esta manera de pensar, según lo que yo veo, no hacemos más que seguir la tradición freudiana de conflicto. Es necesario sostener el conflicto, no negarlo, ni proyectarlo, ni expulsarlo, para poder trabajar psicoanalíticamente y así producir algo a partir de las tensiones irresolubles. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por tu trabajo. Tenemos ahora a Jaime Spilka, doctor en medicina y docente de psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Miembro titular con función didáctica de APA y de APM, de la Asociación Argentina y de Madrid. Autor de varios libros y trabajos en revistas nacionales e internacionales. Reside actualmente en Madrid desde 1977. Tienes la palabra, Jaime. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero a la organización por esta magnífica
organización a pesar de las dificultades que vivimos. Para mí es un placer muy especial participar en este encuentro y estar con mis colegas latinoamericanos y estar acompañado hoy con colegas tan prestigiosos como son los que me acompañan en este panel. En realidad, Madrid está confinada, pero poder hablar con Latinoamérica me parece una experiencia de expansión y de libertad maravillosa. Me gusta mucho la introducción de María Pía, me gusta mucho la introducción de la presidenta Virginia Ungar. Y estoy totalmente de acuerdo en lo de la diversidad. Tanto es así que yo diría que algo de lo que cada uno de nosotros dice tiene valor si es tan no verdad como lo que dicen todos los otros. A mí solamente me parece que vale mi no verdad si hay una no verdad que se enfrenta con la mía. Si no, no tendría sentido. Así que comparto totalmente la invitación de la presidenta de API y también la introducción de María Pía hablando de Heródoto y de esa sabiduría que lo llevó a querer buscar en el otro lo que permite saber lo propio, porque lo propio no existe, lo propio siempre es lo otro. Yo estaba muy preocupado por cuánto tiempo podrá pervivir el concepto de inconsciente. Me preguntaba si era un concepto que estaba instalado para siempre o no. Y me preguntaba un poco jugando con las dudas que teníamos en Europa últimamente, cuánto tiempo va a persistir el euro, porque el euro es una creación que persiste en función de un contexto social, económico, político. Y me pregunté si el inconsciente es un paradigma que también está expuesto a desapariciones o si es un concepto que está instalado. Creo que está expuesto a desapariciones como casi todos los paradigmas científicos. Y entonces me preocupé de pensar cuáles eran las subjetividades, digamos así, que favorecen o que impiden que el concepto de inconsciente de alguna manera se sostenga o se mantenga. Me alegra mucho la introducción filosófica que hizo Virginia, porque personalmente yo creo que el psicoanálisis crece, vive, se desarrolla, tiene ebullición en las áreas en donde también florece, vive y crece el pensamiento filosófico. Mi no verdad es que el desarrollo de las neurociencias no ayuda a sostener el concepto de inconsciente, mientras que el pensamiento filosófico sí ayuda a mantener el pensamiento de inconsciente. Incluso filósofos que parecería que pudieran ser a priori antipsicoanalíticos, como Wittgenstein, sin embargo, tienen conceptos maravillosos que nos hacen comprender problemas, por ejemplo, como el de la represión primordial, mejor que cualquiera de los pensadores psicoanalíticos. Por no hablar, por ejemplo, de Kant, que Freud creo que fue, además de seguir a Schopenhauer, a Nietzsche, creo que Kant fue lo que mejor introdujo dentro de su teoría, cuando en su maravilloso trabajo El problema económico del masoquismo postula con una claridad maravillosa que el imperativo categórico es el heredero del complejo de Edipo. Entonces, hay toda una serie de fenómenos de la filosofía que tenemos que esclarecer para poder entender muchas cuestiones que nos ocupan. Por ejemplo, el tema de la identidad, el tema de la verdad, el tema de la razón,
son problemas fundamentales, el tema de la ética. Por ejemplo, yo quisiera postular mi no verdad acerca de qué es para mí el sujeto, ¿verdad? Y yo creo que voy a postularla como esa definición que circula tan intensamente desde la época de Lacan, a quien de alguna manera también quiero incluir como un filósofo antifilósofo, como él irónicamente se define, donde el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Con eso lo que quiero decir es que el sujeto, para mí, psicoanalíticamente, es un sujeto de deseo y de castración. Decir que el sujeto es el sujeto del significante es fundamentalmente postular al sujeto como un sujeto de deseo y un sujeto de castración. Eso hace que muchos conceptos, por ejemplo, el de la identidad, solamente puedan ser vistos desde un punto de vista en donde se plantea como carencia, como falta, como imposibilidad. Y entonces, así como a Heródoto le gustaban los maridajes con otros pensadores no griegos, a mí me gusta el maridaje, por ejemplo, con la literatura. Por ejemplo, creo que hay trabajos de nuestro querido Borges que hablan de la identidad de una maravillosa manera, en donde la identidad está simplemente planteada como problema. Su trabajo Pierre Menard, autor del Quijote, me parece que habla de los impas de la identidad como carencia. Su trabajo Borges y yo habla de los impas de la identidad como carencia. Los trabajos, el famoso poema El otro tigre, habla también de la identidad como carencia, y cuando él habla del tigre que él busca fuera del verso, está diciendo cosas que son tan maravillosas como pensar que puede haber una identidad sin tigre y un tigre sin identidad, porque el problema de la identidad se plantea en un sitio donde la identidad ni siquiera se plantea como tal, un sitio previo a cualquier planteo que nos hacemos después a través del pensamiento y de la razón identitaria, de la razón, por ejemplo, aristotélica, de esa famosa razón del principio de identidad, del principio de no contradicción, del principio del tercero excluido, del principio de razón suficiente, etc. El problema de la verdad es un problema que a mí a veces me quita el sueño. Y me pregunto, cuando Freud, en sus famosas cartas heroicas, dice que no cree más en la neurótica, ¿no está proponiéndonos algo fundamental, que es justamente un desacuerdo total entre la razón y la verdad? ¿No está diciendo que hay algo de lo traumático que deja de ser causa sui? Y al decirlo, ¿no está diciendo que hay algo de la verdad que es más un deseo de verdad, que es más una búsqueda de una causa, pero que en realidad, si nosotros la tomamos como si fuese una verdad arqueológica, estamos deshaciendo la insistencia del concepto de inconsciente. Una cosa es hablar de la verdad como deseo. La trama que el deseo realiza para conseguir la verdad. La trama que el deseo realiza para buscar una causa. Pero eso implica no salirse del sujeto deseante y olvidarse de la verdad
arqueológica. Eso implica poder descubrir que tal vez la patología es más una búsqueda desesperada de una verdad que curiosamente se nos plantea a los sujetos humanos cuando deviene imposible. Eso es un punto que me parece que es muy importante, porque no hay que olvidarse que Freud habló de dos represiones, de la represión primaria y la represión secundaria. De la represión primaria nos olvidamos mucho, y nos olvidamos que cuando decimos que el psicoanalista busca la verdad, nos estamos ocupando solamente de la verdad que se puede tener, de la verdad de la represión secundaria, de la verdad de lo preconsciente que se hizo inconsciente y que se va a volver a ser consciente. Pero nos olvidamos que eso, de alguna manera, es nada más que una sutura de una verdad imposible. Yo creo que el punto donde el inconsciente tiene todo su valor y toda su posibilidad de seguir construyéndonos es justamente el inconsciente que destituye todo deseo de verdad y destituye toda causa. El sujeto deseante busca la causa, el sujeto deseante busca la verdad. Y el analista, si comete ese error de querer entrar en una verdad arqueológica, cosa que a veces ocurre con los abusos de la contratransferencia, justamente pierde ese valor del inconsciente como lugar donde se pone en cuestión constantemente tanto la verdad como la causa, y se busca construir, paradójicamente, construir una causa, deshaciendo la causa de la razón, construir otra causa y destruir una verdad, en el sentido de preguntarnos si la patología no es consecuencia de la búsqueda desaforada de la verdad. Uno de los puntos importantes, no sé cómo ando con el tiempo. Tienes unos minutos ya para 2 o 3 minutos. Una de las cosas que me parecen importantes es el valor que se le ha dado a la razón como sustituto de la verdad. Y la razón, justamente, necesita del inconsciente como tope que la diferencia. Roga la verdad, la razón deviene una razón fascista, aunque sea una razón aparentemente liberal, aunque sea una razón aparentemente progresista. Pero si la razón se arroga la verdad, la razón deviene fascista. Yo creo que Freud da con el inconsciente y con las famosas cartas heroicas una gran ruptura a cualquier posición en donde la razón deviene la verdad, en donde la razón es causa. Y en ese sentido, yo diría que el inconsciente es el mejor resguardo contra cualquier posición fascista. Quiero leer, claro, se va el tiempo y yo doy atisbos. Tienes 2 minutos. 2 minutos. Sí. Quiero leer algo de un autor que me encanta, que es Feldenji, un autor húngaro que escribió un libro cuyo título mismo es maravilloso, que se llama Dostoyevsky lee Hegel en Siberia y rompe a llorar, en el sentido de toda la desesperación que tiene frente a la razón como insistencia de confusión con la verdad. Argumenta contra el absolutismo de la razón hegeliana y dice que en el momento en que el ser humano se impone el papel divino de creer que todo tiene solución, sería capaz de sacrificar al universo entero con tal de demostrar que tiene razón. Por eso agrega que quien insista en mirar el mundo de manera racional será víctima a su vez de la más espectacular de las irracionalidades,
con las consecuencias de la idolatría de la técnica que intenta sustituir a la antigua idolatría divina. Yo creo que tengo que terminar, lamentablemente. Tendría muchas cosas que decir. Quisiera simplemente comentar el acuerdo que tengo con lo que Virginia plantea de la envidia y de la importancia que tiene envidia en la teoría kleiniana. Solamente quiero agregar que me gustaría que no se pierda al Edipo dentro de la envidia, porque es cierto que el otro es el primer límite para el sujeto, pero siempre cuando sea un otro atravesado por la ley. Y en ese sentido, creo que es muy importante que la ley del Edipo hace que el inconsciente no sea un simple órgano natural, sino que sea un órgano que yo me atrevería a definir como órgano ético. Y esa es otra subjetividad que creo que es importante poder esclarecer, que hay una subjetividad de lo que yo llamaría el homo moralis, el homo edípico, el homo del imperativo categórico que Freud que se heredó del complejo de Edipo, que es previa a la del homo sapiens, porque el homo sapiens es un sujeto todavía no hominizado, animal, que sabe todo porque no sabe nada. Y el homo moralis es un sujeto que tiene el deseo de saber porque le fue restringido. Paro aquí porque no quiero excederme. Gracias. Muchas gracias, con ganas de que te excedas, pero tenemos que dejarle la palabra a Mónica Santolaya, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, especializada en psicoanálisis de niños y adolescentes, API, actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, docente titular del Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica también de Córdoba, editora de la revista Docta de la misma asociación, miembro del Consejo Editorial de la revista de la Fundación Orienta sobre temas de niñez y adolescencia en Barcelona, en España. Ex coordinadora del área de niñez y adolescencia de la Federación Psicoanalítica Latinoamericana durante el periodo 2016 a 2018. Bienvenida, Mónica, y te dejamos la palabra. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Para empezar, agradecerle a la directiva de FEPAL, a la comisión científica, a Eli en particular, esta invitación, a Eli y a Cristina, decirles que esta opción que pudieron tomar para poder desarrollar un espacio de encuentro posible en esta época, hace que FEPAL pueda seguir teniendo fuerza. Es un orgullo pertenecer a esta región y a esta federación. Y bueno, además, agradecerles a mis compañeros de este panel el lugar que me han dado. Tengo mucho miedo, estoy como con mucho miedo estar al lado de Jaime, de Virginia, de Ruggiero. Me ha generado como mucha ansiedad. Y agradecerte a vos, María Pía, una coordinación de un grupo excelente. Heterogeneidad, heterogéneas pluralidades. En realidad nos convocan a hablar de pluralidades, porque hablaron de fronteras y de subjetividades, pero además los otros ejes son culturalidades, otredades, o sea, el Congreso va a ser un congreso de pluralidades y de heterogéneas pluralidades. Ahora, esto propone zonas de opacidad, de tiniebla, una apuesta como la sugería Deleuze por la extraterritorialidad. Aquello que no pasa entre territorios, sino que
nada ni nadie puede apropiarse. No hay una propiedad privada en esta extraterritorialidad. Más barrados que arrasados, y que abrazados, valga el lapsus, ya es la segunda vez que hago lo mismo, más barrados que arrasados por un virus que atravesó todas las fronteras. Quizás convenga la propuesta de Lesiana para desmarcarnos de posiciones binarias y por tanto paralizantes al momento de hablar de las subjetividades de la época. Entre los modos apocalípticos de comprender los movimientos sociales y culturales que trastocan las subjetividades y los paradigmas culturales tal como los conocimos en el siglo XX. Y por otra parte, aquellos pensadores que vislumbran transformaciones colectivas en nuevas formas de supervivencia, con grados variables de optimismo o pesimismo. La psique está socializada, nunca del todo. Hay un punto, como decía Julio Moreno, el maestro de Virginia fue Meltzer, pero mi maestro es Julio Moreno, entonces van a ver que yo lo voy a citar un poquito. Como decía Julio Moreno, hay un punto inconsumible que coincide con el punto de inconsistencia. Hay un resto que no puede consumirse, pero que sigue produciendo. El tema de la subjetividad es vastísimo. Yo me voy a referir a 3 preguntas, que son 3 preguntas que se expanden en una zona de convivencia fronteriza y que he podido vislumbrarlas en la clínica. Desde una perspectiva cartográfica, metafórica, la línea de frontera trazada en la cartografía lineal adquiere espesor. Deja de ser una línea para transformarse en una zona. En la medida que nos acercamos, ya sea empíricamente o por la tetradimensionalidad, por el Google Map, etc., la línea se transforma en una zona de convivencia fronteriza, una región donde hay intercambios, donde los bordes son mucho más difusos, porosos, sin que por ello se borren las diferencias. Nuevamente Julio Moreno dice, no hay estrictamente hablando mapa sin territorio, ni territorio sin mapa. En una otra lectura que le hace al clásico cuento de Borges. La zona de convivencia fronteriza se caracteriza por el intercambio cultural, lingüístico, religioso, donde los muros, las murallas, las vallas o las mallas metálicas no son solo un límite territorial, sino también una posibilidad epistemológica, una estética de la irrupción y una transformación para quienes la habitan. Quienes hemos recorrido las zonas de frontera, sabemos que aún en la peor de los vallados, algo circula. Lo inconmensurable se juega en la zona de frontera. Y en esa zona rizomática, que se despegan del origen, quizás podamos alojar provisoriamente la yuxtaposición entre lo que se puede pensar como construcción del psiquismo y la producción de subjetividad. Voy al primer interrogante. Fronteras porosas entre constitución del psiquismo y producción de subjetividad. En noviembre del año pasado, Paul Preciado, filósofo,
curador de arte francés, genera todo un movimiento sísmico en el mundo psicoanalítico, con su intervención en las jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana. Perplejidad, amores, odios, junto con el rechazo y los aplausos, circularon con muchísimo fervor al ritmo de las redes sociales. Me encontré, en tanto psicoanalista, en transferencias con el psicoanálisis. Me encontré asombrada, perpleja, por la crudeza del escenario que vislumbraban, explícita, pero también implícitamente las palabras de Preciado. También conmocionada, pues quienes ejercemos nuestro oficio semana a semana con algunos pacientes que atraviesan o han atravesado procesos de transformación donde las hormonas y el cambio de nombre legal es tan importante como la búsqueda de un lugar que los aloje en ese tránsito, podemos dar testimonio de los avatares de esta clínica, que es una clínica atravesada con transferencias, con contratransferencias sumamente complejas. Pero esta clínica también no circunscribe únicamente una historia subjetiva, sino que dibuja en una cartografía mucho más larga que permite leer cómo nos inscribimos en lo contemporáneo. Silvia Bleismer sostenía que uno de los temas imprescindibles que tenía el psicoanálisis por venir se refería a la diferencia entre subjetividad, producción de subjetividad y constitución del psiquismo. Perdón. El concepto de subjetividad se fue infiltrando en el psicoanálisis desde otras y variadas disciplinas, principalmente desde la filosofía. La producción de subjetividad tampoco es un concepto psicoanalítico, es sociológico. Bordear las subjetividades es imposible sin contar con el movimiento, los cambios, bueno, todo esto lo han dicho, las transformaciones, la desustancialización, que no es ni más ni menos que la separación de la naturaleza y la pérdida del origen. Casi un elogio al gerundio, como decía Edmond Chávez en un poema emocionante. Por otra parte, la producción de subjetividad hace a los modos históricos, sociales y políticos que constituyen e instituyen las formas de organización que adquieren los sistemas representacionales. Esto es una idea de Castoriadis, no mía. Dicho de otra manera, la producción de subjetividad se refiere a un conjunto de elementos que van a producir un sujeto histórico, y los modos históricos de representación con los cuales cada sociedad determina aquello que considera necesario para la conformación de sujetos aptos para desplegarse en su interior. Aún algo de esto también se habló ayer en la mesa de inicio. Aún cuando la subjetividad atraviesa toda nuestra clínica, insiste la pregunta de qué inconsciente hablamos cuando lo hacemos en torno a la subjetividad, asumiendo subjetividad como un concepto diferencial a psiquismo. ¿Cómo hacer conciliar la idea de una disciplina del inconsciente en su universalidad, la existencia de leyes que deben cumplirse y que rigen los procesos de constitución psíquica a nivel básico, posibilitadores del funcionamiento del aparato, con el reconocimiento de los modos particulares con los cuales vemos emerger la subjetividad en sus rasgos dominantes, compartidos en el interior de la diversidad cultural? Esta pregunta se la hizo hasta el hartazgo Silvia Bleismer, una querida psicoanalista argentina. La Planche, en
en el 2003, en un seminario, sostenía que el ejercicio de distinguir conceptualizaciones no vale por sí misma, sino por las potencialidades conflictivas y reflexivas que en dichas distinciones podemos encontrar. Indagar de manera rigurosa la zona de convivencia fronteriza entre las categorías conceptuales de subjetividad, producción de subjetividad, psiquismo e inconsciente, quizás sea uno de los tantos desafíos que tengamos por venir. Voy al segundo interrogante. ¿Cómo estoy en el tiempo? Estoy tranquila, ¿no es cierto? Bien. Acerca de lo que concitan los espacios. ¿Los espacios son capaces de concitar mecanismos psíquicos? Cuentan algunas leyendas cordobesas, ¿sí? Porque son cordobesas las leyendas. Esta pregunta fue formulada por Donald Mercer en una entrevista, que pese a todos los intentos que hicimos, nunca le encontramos a la entrevista. Como sea que fuere, aun cuando sea simplemente un mito local, la pregunta sostiene su vigencia y en la línea que venía planteando debería reformularla no tanto como mecanismo psíquico, sino como instancia de subjetivación. ¿Qué concitan los espacios en términos de subjetividad? Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de espacio? Tiempo y espacio se coinstituyen, se amalgaman. Diría Diana Sperling, después de Einstein, no se pueden separar. Aun cuando de las teorías del caos, esto tampoco es tan inmutable. Deleuze sostiene que tiempo y espacio son las condiciones de posibilidad para que algo suceda. Virginia hace un rato decía, son las condiciones para pensar. Y nuevamente lo inconmensurable. Tiempo y espacio son relativos, vivenciados, subjetivos, se resisten a ser sustancializados y dependen de la posición del sujeto. La performatividad del espacio no tiene una dirección única. Ya estamos, Mónica, para que abrevies un poco. Voy abreviando. La performatividad del espacio tampoco tiene una dirección única. Y me gustaría señalar, para ir resumiendo, que en términos del espacio, lo importante es al menos la posibilidad de pensar la necesidad de habitarlo al espacio. Una última pregunta que me hice y que no la voy a desplegar es si se escondió la identificación proyectiva en estos tiempos. En la clínica, en esta clínica virtual, a partir de pacientes que llegaban con una transferencia y una identificación proyectiva masiva que de pronto desapareció con el paso a la virtualidad y asociado a sueños que hacían alusión al perfume y al olor. Empecé a pensar cuánto de la identificación proyectiva estaba ligado cuánto de esta identificación proyectiva estaba ligada a los sentidos proximales, fundamentalmente al olfato, y no estarían interviniendo en el misterioso y estarían interviniendo, esta ausencia de los sentidos proximales que nos da la virtualidad, estarían interviniendo en el escondite de la identificación proyectiva en esta época. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mónica. Tenemos que dejar espacio para Ruggero Levi, que sigue y nos acompaña. A ver. Sí, disculpen. Ruggero, psicoanalista, miembro activo
y analista con función didáctica, chair del Comité de Working Parties de la API, expresidente de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, ex miembro del board de la API de 2011 al 2013 y del 2013 al 2015. También es miembro del comité ejecutivo de la API. Gracias, Ruggiero. Gracias, gracias, María Pía. En verdad, yo fui miembro del comité ejecutivo cuando estuve en el board. Pero antes de todo, quiero agradecer mucho estar acá y agradecer mucho a toda la organización, en particular a Elizabeth Chapuis y a Cristina Fulco, y parabenizar a todos, ¿no?, por la posibilidad de organización en esta modalidad tan compleja que nos da la oportunidad de debatir en conjunto, convivir un poco, mismo que virtualmente. Pero claro, sería mucho mejor estar presencialmente y sentir el calor de todos ustedes. Para mí es un gran placer también estar en ese panel con colegas que yo aprecio tanto, amigos. Y bueno, escuché con mucha atención todas las contribuciones muy, muy interesantes. Y espero que pueda contribuir también un poco para ese debate. Yo voy a leer mi texto en portugués, porque vivo en Brasil y hay muchos brasileños que nos están acompañando, pero yo distribuí el texto también en una versión en español para que los colegas de habla española puedan compreender. O texto que eu vou apresentar para vocês eu chamei Subjetividades, a Mente em Movimento. Considerando que o nosso congresso é sobre fronteiras e que a subjetividade é uma propriedade emergente da complexa interação nas fronteiras do individual, do familiar e do cultural, falarei tendo em referência em mente alguns pensadores da psicanálise, junto com Ricardo Darín, brilhante ator argentino, e Jorge Drexler, médico e músico uruguaio, procurando acrescentar alguma psicanálise à poesia de Darín e Drexler, ou alguma poesia à psicanálise. Outra fronteira indispensável entre duas formas do conhecimento humano. Então, se foi feita com muita propriedade a fronteira e a inter-relação entre a psicanálise e a filosofia, vamos fazer um pouco de fronteira e correlação da psicanálise com a poesia. Como nos diz Drexler, somos uma espécie em viagem, farejando o desconhecido, não temos pertences e sim bagagem. Desde que nos pusemos em dois pés, ou mais precisamente, desde que nascemos, escutamos a voz do desafio, olhando e visando a outra margem do rio, e visamos ao futuro. Vamos como pólen ao vento e estamos vivos porque estamos em movimento. Ou seja, nós humanos estamos numa construção permanente da subjetividade. E nesse sentido é fundamental não ter tantas certezas para que a subjetividade possa se transformar através da experiência, o que hoje em dia, tempo de fanatismos, muitas vezes isso não ocorre. Em tempos de pandemia, isso nunca foi tão verdadeiro. Nos demos conta que somos como pólen ao vento. Nossa vida, que estava programada, planejada, organizada, de repente, com o furacão Covid-19, não podemos dizer que apenas foi um vento. Nossa vida, nossas expectativas, nossas angústias, nossos medos foram subvertidos. E como diz Drexler novamente, nunca estamos quietos. Somos filhos, netos ou bisnetos de imigrantes. É mais meu o que sonho do que o que toco. Ou seja, somos sempre imigrantes nos contextos que vivemos, assim como somos imigrantes nessa nova realidade promovida pelo novo corona. E nossos sonhos serão a forma de apropriarmos dessa nova terra em que aportamos. Nossos sonhos são mais nossos do que o material que tocamos, como nos ensina Drexler. Seguindo a nossa reflexão com Darín,
sabemos que a criança cresce com as falas parentais, seus conceitos, sua visão de mundo e seus valores. E isso se soma à visão intersubjetiva de Winnicott. Crescemos no mundo das coisas vistas, e as crianças, quando olham os seus pais, em alguns momentos os veem, mas na maior parte do tempo veem a si mesmas e o mundo que habitam. Ou seja, a imagem que a criança construirá de si e do mundo, ou se preferirmos, sua subjetivação, dependerá do que ela enxergar nos olhares dos pais. Se os pais se encantarem ao olharem para ela, ela se sentirá encantadora. Se decepcionarem ao olhá-la, ela irá sentir-se decepcionante. Se quando olhar o mundo, os pais enxergarem um mundo assustador, ela se assustará com o mundo. Se virem um mundo cheio de oportunidades, assim ela verá o mundo. A questão é como está o olhar dos pais no mundo de pandemia, de medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder renda, emprego, etc. Ou mais ainda, como está o olhar parental na pandemia de populações excluídas, condenadas à miséria e ao carencial. O ponto de vista de Meltzer é que o essencial das funções parentais é o casal funcionar como uma instância que contenha e transforme as ansiedades de todos os tipos a que a família está exposta, poupando os filhos de um excesso delas. E quantas ansiedades depressivas, paranoides, de aniquilamento temos estado expostos? A quanta incerteza! Talvez isso se articule com a ideia de Darim que os seres vivos vão se transformando e reciclando ao longo da vida. Mas isso depende de poder ver a dor psíquica, não como um infortúnio do qual ficamos nos queixando, mas como um capital a ser transformado em crescimento psíquico. É claro que quando falo em casal parental, me refiro a um casal propriamente dito, mas também às funções maternas e paternas da mãe e do pai. Outra função parental essencial, além de conter e transformar as ansiedades familiares de todos os tipos, é semear o amor e a esperança entre os membros da família. É claro que muitas famílias disfuncionais ou em estado de profunda carência econômica ou sanitária, ou ainda famílias que faliram financeiramente, perderam seu trabalho ou sua renda, dificilmente conseguirão desempenhar essas funções parentais essenciais, o que levará a um processo de subjetivação inacabado ou até a dessubjetivação. Naturalmente, tenderão a estabelecer uma relação paranoide e agressiva com o meio e terão dificuldade de semear a esperança e o amor entre os membros, e o resultado será a insegurança, a rivalidade, o ódio e a inveja entre os membros da família ou em sua relação com a comunidade. Isso talvez nos ajude a entender a violência que graça em nossos países, pois violência gera violência. Na medida em que o processo de subjetivação depende da criação de um sistema de representações no mundo interno que reflita as experiências emocionais do sujeito com seu corpo, em suas relações íntimas e com o mundo, durante um bom tempo ele depende das funções materna e paterna para que a subjetivação ocorra de modo mais saudável possível. Mas como, no momento de pandemia, numa realidade potencialmente traumática, o belo casal comum, parafraseando Meltzer em sua referência às belas mães comuns do conflito estético já mencionado pela Virgínia, como esse belo casal comum, entre aspas, pode realizar essas funções de continência e transformação de ansiedades e ainda refletir uma imagem adequada do filho e do mundo e não refletir uma imagem de pavor e de susto. É claro que teremos infinitas realidades e que há inúmeras situações de desamparo social, de vulnerabilidade, de falta de condições econômicas e sanitárias, em que não há belo casal comum capaz de desempenhar as funções acima descritas, tamanha a precariedade nas mínimas condições de vida. E, às vezes, não haverá casal algum e nem figura parental alguma. Certamente, essas situações carenciais redundarão em uma vivência traumática da realidade e danos ao processo de subjetivação, com todas as suas consequências no âmbito da psicopatologia. Ou seja, quando houver um excesso de ansiedades, de desamparo, de privação, é possível que não haja instância parental capaz de conter, elaborar
e transformar esse excesso, e as crianças serão expostas a ele, levando à formação de sintomas de todos os tipos. Eu penso que esse é um dos desafios da psicanálise na atualidade. Além do nosso trabalho em consultórios, que considero da maior relevância e que faz parte da nossa função social, a psicanálise, as instituições psicanalíticas, de algum modo deverão poder oferecer o seu olhar, a sua continência subjetivante a essas populações desassistidas. Além dessas questões familiares e sociais, é preciso também mencionar, e já adianto que infelizmente não terei tempo para desenvolver esse tópico, o quanto a cultura da imagem, substituindo a cultura da escrita, e as relações virtuais, substituindo as relações humanas íntimas e cheias de paixão, em muitas situações podem afetar o processo de subjetivação. Há já muitos estudos em que pais entregando seus filhos pequenos para serem, entre aspas, acalmados por dispositivos eletrônicos podem afetar significativamente sua capacidade de regular suas emoções. Ou de adolescentes, mergulhados na cultura do virtual, podem perder a empatia com as emoções do outro. Durante a pandemia, onde todos, em maior ou menor medida, estivemos isolados, com os nossos relacionamentos mediados por dispositivos eletrônicos, fomos e ainda estamos sendo demandados a lidar com um excesso de angústias, medos, privações, e teremos todos de fazer um esforço extra de continência e de transformação de angústias para torná-las sonháveis. É claro que aqui me refiro ao sonho como o espaço psíquico que temos para lidar, representar e tentar, entre aspas, resolver as experiências emocionais intensas que vivemos em nossa vida. Mas também me refiro ao sonhar como atividade psíquica encarregada de simbolizar, construir significado e, a partir disso, narrativas que permitam a inserção e elaboração de experiências emocionais no espaço mental. Essa capacidade dos pais, dos cuidadores em geral, ou dos analistas e psicoterapeutas, quando num tratamento, de sonhar ou de colocar em narrativa é que poderá digerir melhor esse montante de angústias e oferecer às crianças e aos adolescentes um ambiente menos tóxico. Eu não poderia encerrar a minha fala sem me referir ao processo adolescente, seja porque é um momento da vida em que há intenso processo de subjetivação, seja porque o adolescente vive essencialmente nas fronteiras do individual, do familiar, do social, do cultural, do psíquico e do corporal. Considerando que o homem é um animal simbólico, segundo Cassirer, no tocante ao processo adolescente não poderia ser diferente. Ele se constitui, o processo adolescente, pelo desligamento dos sistemas de representação anteriores montados pelo self ao longo de toda a infância e pela criação de um novo sistema de representações que dê conta do novo corpo, do self em si mesmo, dos objetos e do próprio mundo. Assistimos, então, ao longo deste doloroso processo de desconstrução e reconstrução de um sistema de representações, a emergência de uma nova subjetividade no universo simbólico do sujeito, com todas as vicissitudes próprias de tal empreitada. Pois com este processo radical de reordenamento simbólico, além da perda da infância e do corpo infantil, há a perda das representações de si e dos objetos construídos ao longo da infância, vivência que provoca, muitas vezes, um sentimento de terror. Termino com uma rápida ilustração e, desde já, agradeço a uma supervisionanda a gentileza de me ceder o material para essa exposição. Cristiana é uma jovem de 15 anos, com várias internações por tentativas de suicídio e frequentes atentados à pele, como queimaduras para retirar manchas. Ou seja, apresentava um continente psíquico insuficiente para lidar com suas dores e suas manchas traumáticas, e estas eram evacuadas no corpo através das queimaduras e buscava a autodestruição, seja para aliviar-se de suas dores, seja como um retrato do seu sentimento de não existência. Provavelmente as queimaduras na pele também eram uma forma de delimitar os limites, as fronteiras do seu self e sentir-se viva através da dor física. Estabelece
um profundo vínculo terapêutico e, finalmente, traz o seguinte material à sessão. Essa semana eu vi um filme muito bom. Se chama Escritores da Liberdade. Eu me emocionei muito. Conta a história de uns adolescentes muito pobres em uma comunidade, e eles tinham muitos problemas. Na escola, todos olhavam para eles como se eles fossem nada. Daí chegou uma professora na escola e ela começou a perceber que isso estava acontecendo e começou a tentar ajudar essas pessoas. Ela se importava com a verdade deles. Não era só uma professora qualquer. Ela disse a eles que o que acontecia com eles também era uma espécie de holocausto e pediu que eles escrevessem suas biografias, como a Anne Frank, e levou a turma toda para conhecer a pessoa que abrigou a Anne Frank. Eu não sei. Eu acho que, no fundo, eu sou um pouco romântica. Mas não romântica de amor, romântica. Eu vejo essas coisas como se fosse um desenho, uma pintura bonita. E aí eu fico pensando que cada pessoa é um mundo pequeno. Cada pessoa é como se fosse um universo. Só ela tem a vida dela mesma. Só ela sabe o que ela sente, as coisas que ela viveu. Assistimos aqui a uma adolescente construindo, reconstruindo sua subjetividade através do olhar de sua terapeuta sensível, que a auxilia a transformar as suas feridas corporais em feridas simbólicas. Assim como os escritores, ou como os adolescentes de Escritores da Liberdade, ela passa a existir através do olhar de sua terapeuta e juntas colocam suas emoções em imagens e constroem uma narrativa a respeito dela, de seu funcionamento mental e de sua vida. Cristiana e os jovens do filme citado por ela, além de darem um sentido, um significado às suas emoções e às suas existências, se libertam dos seus destinos, que seria a morte física e psíquica. Mais do que nunca estamos precisando, nós, as crianças, os adolescentes e nossos pacientes, alguém próximo a nós, nos ajudando a contar histórias, a sonhar, subjetivar essa dura realidade. Histórias e sonhos que deem algum sentido à nossa vida e a esse momento absurdo e assustador que estamos vivendo. O fato é que estamos vivendo um período inusitado da história, e se durante milhares de anos o homem foi o grande predador do planeta, esse é um dos momentos da história da humanidade que passamos a ser presa de um ser destituído de mente, de cérebro, de inteligência. Um amontoado de filamentos de RNA cercados por uma ridícula camada de gordura. Essa é a voz do desafio, nas palavras de Drexler. E se quisermos seguir o nosso movimento em direção à outra margem do rio, dando continuidade à nossa espécie, já que somos seres essencialmente simbólicos, não racionais, teremos que usar ao máximo a nossa capacidade de continência e transformação simbólica para que o nosso processo de subjetivação e o de nossos filhos prossiga de modo suficientemente bom, parafraseando a Winnicott. E é claro que na nossa América Latina, para que esse processo de subjetivação ocorra adequadamente em uma grande parcela da população, antes teremos que construir também uma sociedade minimamente mais justa. Obrigado. Muchas gracias, Ruggiero. Vamos a dar ahora unos minutos para discutir entre los ponentes sobre sus trabajos. Les dejo libertad para que hablen entre ustedes. ¿Quién se anima? Bueno, me gustaría aprovechar un poco para hacer un homenaje a Walter Benjamin, que hace 40 años que murió, el 26 de septiembre de hace 40 años. Esta mañana tuve la suerte de encontrarme con un comentario, un maravilloso texto en el Cultural del País, que se los recomiendo a todos, donde se refiere a Walter Benjamin y donde se refiere a Walter Benjamin de una manera tan rica y tan sencilla que me gustaría leerles a todos los componentes del panel y tal vez a
a la asamblea de oyentes, el valor que le otorga este filósofo, Francisco Jarauta, que es un filósofo de Murcia, dice que Walter Benjamin piensa que hay un doble deseo que domina la experiencia humana. Primero, hacer transparente al mundo y hacer plausible la proustiana promesa de bonheur, una esperanza de felicidad que dignifica al mundo. Pero junto a eso hay otra certeza, que ni la transparencia del mundo acompaña jamás a la razón humana, ni la promesa de felicidad deja de ser un horizonte perdido donde reside el mito. Experiencia y mito animan el proyecto de Walter Benjamin. Pensar el mito que habitamos, no reconstruir la historia para poseer su verdad, sino estar expuesto al tiempo como una forma radical de la pobreza de nuestra falta de ser. Quiero aportarlo un poco para desencadenar la discusión, porque evidentemente yo creo que todos dijimos cosas en las que estamos muy de acuerdo, pero también dijimos cosas que nos hacen pensar en varios desacuerdos. Valga este homenaje a Walter Benjamin para poder seguir pensando esta historia, ¿no? Totalmente, porque... perdón. No, Mónica, no, vos. Después voy yo. Porque Walter Benjamin además era alguien que planteaba de pasarle el cepillo a contrapelo a la historia, ¿sí? Que tiene bastante que ver con, o por lo menos yo lo he pensado como parte de la función del psicoanalista, esto de buscar en el pie de página, buscar en esos datos que son como la insignificancia, y por ahí va apareciendo algo mucho más ligado a la verdad, no a la verdad en términos sustanciales, sino a la verdad de un sujeto, que no es lo mismo. Quería tomar esto de Walter Benjamin, de pasar el cepillo a contrapelo de la historia, que me parece muy, muy ligado a nuestra función, ¿no? Nada más. Sí, Virginia. Sí, escuchando los trabajos de mis colegas y amigos, seguramente surgen un montón de cuestiones que no podemos tomar ahora, porque esto tendríamos que tener otra reunión con el doble de tiempo y empezar a conversar entre nosotros. Digamos, todo lo que trajeron me parece, y no es un halago porque estamos acostumbrados, muy, muy bueno, no, realmente me parece que han sido ponencias, me incluyo también, muy sesudas, muy estudiadas, muy pensadas, abarcan distintos aspectos. Esta manera de pensar que estamos trayendo ahora me parece que tiene que ver con lo que yo decía de un psicoanálisis abierto y puesto a prueba en todo sentido. Tenemos que animarnos a interrogar hasta Freud, a cuestionar. A ver, pensaba en lo de Jaime, me encantaría, y otro día podemos seguir charlando, Jaime, sobre la cuestión de la verdad, sobre por supuesto, la noción de inconsciente o las nociones de inconsciente, el tema de cómo el lugar de Europa, esto lo tomó Julia Kristeva en relación de una manera lucidísima en el Corriere della Sera, ¿no? Cómo muestra también el sistema en el que vivimos en general una falla enorme porque no se pudo responder con los sistemas de salud, incluso en lugares donde la situación económica es mucho mejor que en Latinoamérica. Pero dos cosas quiero decir. Una, me parece que hay nociones del psicoanálisis clásicos, como por ejemplo la noción de identificación,
tan usada en psicoanálisis. El mismo concepto viene del pensamiento occidental tradicional, como la identidad como algo que es igual a sí mismo, y tiene que ver con una idea del ser, de la identidad, de lo uno como idéntico a sí mismo. Por suerte, la diferencia insiste, no hago referencia a ningún filósofo, la diferencia insiste y nos hace cuestionar esto. También, Mónica, yo te agradezco que traigas el tema de la identificación proyectiva, porque esa es mi crianza, esa es mi tradición, es un concepto útil, yo lo sigo. Les quiero decir solo un comentario de la clínica. Cuando los pacientes ahora abrimos la cámara, el teléfono, yo doy a elegir a los pacientes lo que quieren usar y me preguntan, ¿cómo estás? No me están preguntando como una manera de decir, estamos en el mismo barco, yo me puedo infectar, me puedo morir, y este cómo estás tiene otra cualidad que tiene que ver con la identificación proyectiva. Yo tengo que dar cuenta de que estoy viva cada sesión una y otra vez. Y Ruggero, te agradezco tanto por traer la adolescencia. Yo hace 2 días participé en un webinar de la Sociedad de San Paulo y se llamaba Lo infantil a flor de piel. El tema de la piel, las escoriaciones, me hace pensar los cortes, tanto en Winnicott, cuando en realidad el juego en el capítulo de adolescencia dice que cuando los padres abdican esta noción, nosotros, Jaime sí vive ahora en un país donde hay monarquía, pero cuando abdican, la violencia y la tendencia al asesinato que tiene el adolescente, en realidad se queda suelta. Y muchas veces lo que hace es volverse contra sí mismo. Bueno, paro acá porque hay mucho más. Sí. De repente pasamos un poco a introducir algunas preguntas del público. Muchas de ellas tienen que ver con el trabajo de Jaime Spilka, que en realidad hace la defensa del inconsciente como espacio irreductible, escena del deseo y del Edipo, y la pregunta que ya se venía haciendo Silvia Breichmar y que retoma Mónica, ¿en qué medida el concepto de subjetividades asociado a un sujeto en un entorno histórico y social es compatible con este inconsciente? María Pía, yo Sí. tuve acá un problema de conexión, pero me gustaría, yo podría hacer una intervención antes Sí, claro. las preguntas. Sí, Sí, dale, sí. porque a mí me parece, yo no sé si hablo en portugués o si hablo en portuñol. No importa. En realidad estoy en duda. Creo que voy a hablar en portuñol porque así los de habla hispánica y los brasileños pueden me comprender. Yo agradezco mucho a ustedes, ¿no?, por sus ponencias y por la profundidad de las reflexiones de ustedes. Y empezando por lo que trajiste, Virginia, lo cuanto hoy día se encuentra ese tipo de atentados a la piel en los adolescentes. Y yo creo que esto apunta, claro, a lo que tú dijiste, ¿no?, a la ausencia de los padres, ¿no? Y esto apunta a un proceso de subjetivación efectivamente comprometido en una porción importante de nuestra adolescencia. Y esto, claro, nosotros tenemos como psicoanalistas de pensar esto, hasta qué punto esto es por una fractura en los vínculos familiares, en los vínculos emocionales, hasta qué punto las nuevas tecnologías y todo el énfasis, ¿no?, en un mundo virtual y un profundo, no sé cómo se dice en español, pero un profundo mergullo, como se dice en portugués, ¿no?, Inmersión. una inmersión en el mundo virtual, hasta qué punto esto puede interferir en el proceso de subjetivación adolescente. El otro tema que me gustaría mucho desarrollar con Jaime, y creo que, claro, no vamos a tener tiempo acá, es la cuestión de la verdad en psicoanálisis. Claro. Y es claro que hoy día no vemos más la verdad como algo
que está puesto ahí, que va a ser decodificado y revelado por el analista, ¿no? Es claro que hoy día, me parece, vemos la verdad como una búsqueda de construcción de un significado y es una búsqueda asintótica, ¿no? Que nunca vamos a llegar a esta verdad definitiva, y creo que en esto la emoción vivida por el sujeto o vivida en un vínculo analítico es el punto de partida, desde mi punto de vista, y la primera categoría de conocimiento sobre el sujeto, sobre sí mismo. Claro que eso tiene que sufrir transformaciones y evoluciones, ¿no? En términos de construcción del significado de esta experiencia, pero por supuesto la verdad siempre es, en psicoanálisis al menos, es una verdad psíquica y una construcción permanente, ¿no? Sí, bueno, ¿algún otro comentario? ¿Quieren ustedes explayarse un poco más? Porque este es el momento. Y Bueno, no sé, escucharlos no sé si seguir con este tema, porque no sé si va a haber preguntas que vienen de las personas que están fuera, pero a mí todo el tema que planteó ahora Ruggiero me parece muy interesante. Y es que me gustaría decir un poco así como drásticamente, si no hubiera inconsciente, seríamos una estatua, seríamos robots. Si no hubiera inconsciente, si no hubiera un desconocer la verdad, ahí hago un diálogo con Ruggiero, si no hubiera un desaber la verdad, yo creo que el deseo de la verdad es parte de una patología. El deseo de saber la verdad es parte de una construcción que llega en su versión más paradigmática en la psicosis, por ejemplo, donde el deseo de verdad se instituye absolutamente como una apuesta en lo real. Yo creo que justamente el trabajo es que si vemos al inconsciente, a veces vemos al inconsciente como si fuera el lugar de una verdad, el lugar de una razón oculta, el lugar de un saber más profundo. Y lo que quiero sobre todo postular es que el inconsciente no es nada más que otro modo de producción con el lenguaje, que es el lugar donde hay un modo de producción que trasciende la lógica aristotélica, que es la lógica del amo, que es la lógica del dominio, y que gracias a sostener al inconsciente podemos tener a un artista interior que nos descoloca totalmente de la verdad en términos de adecuación y correspondencia, de adecuación intellectus rei, como se decía clásicamente, y que es muy importante que sostengamos ese lugar del inconsciente como, yo diría, como construir un desaber. Es verdad que somos seres simbólicos, como dice Caside, es verdad que tenemos que buscar una especie de construcción metafísica de la verdad, de la identidad, de la objetividad, etc. Pero no tenemos que olvidarnos de deconstruir también, de no olvidarnos del inconsciente, en el sentido de que el inconsciente es, desde ese punto de vista, yo diría, la maldición que se gesta en el ser por el acto del habla. Y esa maldición es algo que no debemos olvidar, porque si no, volviendo un poco a Walter Benjamin, creemos demasiado en que podemos dar una promesa de poner y no colocar al sujeto en el mundo de la castración. Jaime, Bueno, sí. yo solo para aclarar mi visión, ¿no? Sí. Es claro que yo no creo, ¿no?, que exista alguna verdad absoluta. Yo me referí a la verdad posible cuando uno se depara con el misterio del inconsciente. El inconsciente es un misterio y es el territorio oscuro, ¿no?, que nosotros tentamos aprender
a través de versiones posibles de la verdad. Pero que tenemos que conservar, tenemos que tenemos que insistir en ese conservar lugar. Claro, tenemos que conservar permanentemente el misterio, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Permanentemente el misterio, porque esta verdad es, entre comillas, es momentánea, es fluida, Claro. es transitoria. Y esto es una búsqueda de conocimiento más do que de verdad, Claro, ¿no? claro. Y que hay que preservar y reservar hay que tener una reserva de misterio permanente, porque si no, se estanca, se para el proceso de subjetivación. Claro, por eso Virginia, Ruggero, creo que quería decir algo, perdóname Jaime, le damos la palabra a Virginia. Sí, me parece que se está abriendo una discusión muy interesante y se dirigen, me parece, muchas preguntas a Jaime porque el título de su trabajo es Sostener el inconsciente. Sostener puede tener, es polisémico. De todas maneras, no creo que estás, digamos, no creo que te embarcaste en una defensa del inconsciente, porque la gran ruptura epistemológica de Freud fue hacernos saber que creíamos que vivíamos en un mundo, pero hay otro mundo, digamos, que es accesible por los sueños y por el tratamiento psicoanalítico. Creo que es eso. Yo pienso que la noción de inconsciente que cada analista sostiene tiene que ver con los modelos de la mente que maneja, y hay distintas visiones del inconsciente, y me parece interesante problematizar, interrogar, preguntarnos. Por eso la noción de subjetividades me parece que da para todo esto. Y te quería también decir esto, ¿no? Que hay distintas nociones y que lo que me parece, Jaime, si te entendí, es que la búsqueda frenética de esa verdad a toda costa, el mejor ejemplo es Edipo y el mito de Edipo, es la búsqueda que sin que nadie lo pudiera parar de esa verdad que, bueno, trajo las consecuencias que trajo. ¿Te referías a esto como una búsqueda frenética y a toda costa, me parece, a todo costo, ¿no? Me refería más bien a que el concepto de desear la verdad, ¿verdad? Es en sí mismo un síntoma. Que cuando hablo de sostener al inconsciente, Virginia, me refiero a sostener el lugar donde la verdad nunca puede ser más que un momento de transición entre dos mentiras. Una que se cae y otra nueva que se instituye. Es así. Exactamente. Sí, bueno, acá viene toda la teoría también del acontecimiento y la producción de lo nuevo. Sí, bueno, sí, como siempre cuando se pone interesante, yo no sé cuál es la hora de terminación, pero miren, se pone interesante. Yo creo que esto está muy interesante. Mónica quería decir algo y después pasamos a las preguntas, ¿les parece? Sí, que me parece que uno de los problemas que podemos tener es, digamos, formular la cuestión de la verdad como una no verdad, ¿sí? Como una no verdad sustancial, y por otro lado, por momentos, hacer defensa del psicoanálisis y de ciertos postulados digamos, del psicoanálisis, como si fueran verdades únicas. Y este es un problema que tenemos que asumir desde el psicoanálisis. Nosotros como psicoanalistas, porque si no, me parece que hay una frontera, hay un espacio entre muchas veces lo que decimos y después lo que hacemos con lo que decimos. ¿Sí? Esto quería agregar. Entonces, si les parece, voy a tratar de organizar las preguntas por ponencias para ordenarlas de alguna manera. Entonces, voy a conversar con una pregunta que viene de Alberto Cabral, un poco para Virginia. ¿Se consideran los ponentes equivalentes la noción de sí mismo y sujeto en psicoanálisis? Virginia pareció homologarlos, dice, en un tramo de su intervención.
Te agradezco, Alberto, que me pescaste justo en la única, me parece, parte del texto en que hablé del sí mismo, que era cuando hablé del proyecto de Freud de 1895, porque no me parece que sea homologable la noción del sí mismo, de self, para distintas escuelas, con la noción del sujeto. No me parecía adecuado utilizar la palabra sujeto para referirme al Freud del proyecto de una psicología para neurólogos. Esto también abre toda una perspectiva interesantísima, porque no da el lugar para, digamos, no da el espacio para dar lugar a todas las corrientes que utilizan en psicoanálisis el término sujeto de distinta manera, pero no da el tiempo. No me he referido ni al psicoanálisis de los intersubjetivistas, por ejemplo, de esa corriente, que también es una corriente actual con su lugar y que tienen otra noción de sujeto, o el psicoanálisis relacional. Por eso Alberto me pescó, porque estoy muy cuidadosa. Yo no podría, porque no puedo preguntarle a Freud qué piensa, que seguramente Freud tenía la noción de sujeto, tenía que ver con la noción de sujeto de la modernidad, que no es la noción de sujeto con que nos manejamos ahora en términos de la fluidez, de la apertura, de lo productivo, de lo nunca terminado, de lo no cristalizado. Pero no le quiero adjudicar a Freud algo por mi cuenta, no me parecería muy respetuoso. Pero le agradezco a Alberto que lo haya traído. Podemos hablar más sobre esto, pero por ahora creo que con eso puedo empezar a contestar. Hay varias preguntas para Jaime Spilka. Yo las voy a hacer seguidas, Jaime, para que tú puedas responder como quieras, y te pido que tengas en cuenta que tenemos que dejar tiempo para Mónica y para Ruggiero. Entonces, aquí va. Analía Wald pregunta, ¿dónde ubica Jaime Spilka la imaginación? Ezequiel Yarolavsky se pregunta, ¿el sujeto es un sujeto sujetado a su propio inconsciente y también al inconsciente que se despliega en la intersubjetividad? Era un poco lo que yo estaba diciendo. ¿Y si el otro constituye al sujeto, también lo constituye en su identidad sexual y sus variantes? Julio Hirschhorn, por último, pregunta a los panelistas. El doctor Spilka dice que las neurociencias amenazan el concepto de inconsciente. Considera que la noción de mente puede quedar subyugada por la noción de cerebro. ¿Qué piensan todos los panelistas? Por ahí creo que por ahí está bien, suficiente como preguntas sobre el tema del bueno, ya que te diriges básicamente a esas preguntas a mí, yo voy a empezar por el final. Efectivamente, yo creo que el concepto de neurociencia, veo que no lo tocamos ninguno de los panelistas, casi todos hablamos de mestizajes, por ejemplo, con la filosofía mucho, con la poesía, con la literatura, con la música, Ruggiero. Me gustaría agregar un mestizaje con la pintura para tocar simplemente el problema de la identidad que se habló recién. Hay una frase maravillosa de Picasso en su museo en París que dice: mi obligación es liberar a los objetos de la esclavitud de la semejanza. Cosa que me pareció maravillosa, como justamente en esa pregunta de si uno es idéntico a sí mismo, porque el sí mismo no sabemos bien qué es, y que justamente uno es cuando se libera de la semejanza con sí mismo, y no puede definir lo que es. Pero empezando por la última pregunta, quiero decir que a mí me gusta mucho diferenciar una especificidad del trabajo analítico. Las neurociencias me parece que son muy dignas y que tienen una dignidad maravillosa, pero para un tipo de subjetividad diferente de la que yo quiero postular para el análisis. Es una subjetividad que yo llamaría de una preservación racional animal a fines de supervivencia.
ahí tiene una dignidad que es absoluta y me parece que cumple con creces su función. Pero el sujeto del que hablamos en análisis no es el sujeto de una preservación racional animal a fines de supervivencia. Pensemos en la pulsión de muerte, pensemos en Freud, en lo que significa la pulsión de muerte. El psicoanálisis plantea algo que tiene que ver con un sujeto deseante y con un sujeto deseante que soslaya un conflicto ético, con un sujeto deseante que tiene bloqueada una dialéctica ética, que es justamente, para mi punto de vista, donde el inconsciente se sostiene como tal, el inconsciente como órgano ético, en el sentido de un mal natural articulado a un bien moral y un bien natural articulado a un mal moral. Es lo que Freud termina diciendo cuando habla de que el imperativo categórico es el heredero del complejo de Edipo. Y esta diferencia entre lo que es el papel de las neurociencias y el papel del psicoanálisis, como yo lo entiendo, esa es mi no verdad, yo insisto en eso, porque esa es mi no verdad. Creo que es muy importante poder tenerlo en juego, que estamos trabajando con un sujeto deseante, y un sujeto deseante es un sujeto que no está en una preservación racional animal a fines de supervivencia. Es un sujeto que está atrapado en la pulsión de muerte. Me gustaría desarrollar ese concepto, pero como me invitaste, María Pía, que deja hablar a los demás, los voy a dejar hablar, ¿verdad? Gracias. Ahora, Quiero aclarar al público asistente que esta tarde, a las 17 horas de Uruguay, tenemos una mesa de debate sobre esta mesa, o sea que se podrá seguir discutiendo. Entonces, eso nos da un aire, ¿no? Tengo una pregunta para Mónica, de Daniel Soto. Dice, muy interesante el planteo de Mónica Santolaya sobre el encubrimiento de la identificación proyectiva en los tratamientos a distancia. Es parte de las nuevas formas de despliegue de la transferencia y contratransferencia que nos toca investigar y pensar en medio de estos cambios. Bueno, que profundices un poquito más en esto. A ver, voy a retomar algo acerca de las neurociencias. Yo soy alguien que he trabajado mucho con trabajo, cuando pueda volver más claramente al consultorio, con niños con patologías del espectro autista, ¿sí? Mientras el cuerpo me lo aguante y la flexibilidad me lo aguante, la verdad que trabajar con niños es mi pasión, ¿sí? Pero la neurociencia nos aportó a los psicoanalistas enormes conceptos para poder pensar, ¿sí?, la sensorialidad, sobre todo la sensorialidad, con niños donde esto ni siquiera ha podido ser planteado. Entonces, a ver, a mí me parece, digamos, para empezar a responder la pregunta, la sensorialidad, los sensorios, la posibilidad de encontrarnos con dos sensorios, de combinarlos, de poder empezar a ver en ese granito inaugural de las representaciones, en niños arrasados o que nunca. No, a lo mejor arrasados o que nunca lo tuvieron, ¿sí? Me parece que son aportes que no podemos desdeñar. Yo no los desdeño, ¿eh? Ah, no, yo no los desdeño. No, Sí. ya sé, Jaime, lo sé, digo que ha habido toda una historia de campañas contra el psicoanálisis. Me parece que el psicoanálisis se la pasó desde sus inicios con campañas en contra. Y la verdad que esta pandemia nos ha demostrado que estamos más vivos que nunca, ¿sí? Y que
trabajamos, somos de esos, diría Virginia, que lo repite, pero está bueno que lo repita para que lo recordemos, somos de estos privilegiados que podemos seguir trabajando. Entonces, la identificación proyectiva, yo lo que empecé a pescar en esta virtualidad era que había algo de lo sensorial y de lo proximal de los sensorios que está más jugado con la identificación proyectiva y que estoy sumamente interesada en empezarlo a pensar. Quiero decir algo en torno al trabajo de Ruggiero, que me encantó, Ruggiero, tu trabajo, y me hizo pensar que el sujeto es deseante, soslaya el conflicto ético, ¿sí? Pero también son sujetos situados. La subjetividad es situada. Cuando vos hablaste de los escritores de la libertad, me acordé de una película que quiero mencionarla porque es de América Latina y se llama Los colores de la montaña, y que habla acerca de cómo los adolescentes en las montañas y en la selva colombiana, donde no fueron abandonados por sus padres, sino sus padres mueren en la lucha entre la FARC y los estados represivos. Ellos logran encontrar a través de las comunidades y de la comunidad y de la colectividad adolescente. Me parece que este no es un punto menor, ¿sí? Cómo los adolescentes o los jóvenes también logran sobrevivir agarrándose de los propios pares en situaciones absolutamente de límite y de emergencias y de borde. Son las figuras parentales, pero también son, digamos, las figuras comunitarias las que alojan y sostienen. Gracias. Ruggiero, tenemos una pregunta de Leda Herman para ti. Estoy escogiendo arbitrariamente, me van a disculpar el público, pero es que no es posible, hay cantidad de preguntas. Para Ruggiero, ¿cómo ve las sesiones online frente a los procesos de subjetivación? Y otra pregunta de Ezequiel Yarolavsky, si la transmisión desde el nacimiento es a través de las pantallas, ¿se elimina la transmisión subjetiva a través de las narrativas familiares y la experiencia emocional? Bueno, voy a empezar haciendo un enlace con lo que Mónica decía acerca de una película y me hizo acordar una película brasileña que yo recomiendo a ustedes, que es una película más antigua que se llama Pichote. Es la historia de un niño marginal, ¿no? Marginalizado, sin familia, y la historia de Pichote es cómo él sobrevive en este mundo de exclusión, ¿no? Y de abandono. Y es muy interesante porque se acerca mucho de lo que tú decías, Mónica, que en la película se muestra que estos grupos de adolescentes marginalizados terminan por constituirse como familias donde la gente tiene funciones parentales. Entonces, en este grupo había un niño transexual, ¿no? Que hacía pareja con un otro niño y los dos eran un poco los padres de los niños menores, ¿no? Y hay una escena que es fantástica donde Pichote va a visitar una prostituta, ¿no? Y ella lo toma en sus brazos y él entonces se acerca de su pecho y la imagen es la imagen de Cristo,
¿no? con la pietà, ¿no? Y entonces, pero la idea de la película es exactamente esa, ¿no? De que estos grupos de jóvenes excluidos terminan por intentar al menos constituir un grupo de continencia familiar, ¿no? En relación a la pregunta de Leda, tengo que confesar, y yo pienso que eso es la experiencia de muchos de nosotros, con algunas sorpresas con el psicoanálisis virtual, ¿no? Yo ya practicaba, pero esencialmente algunas psicoterapias virtualmente con pacientes que viajaban al exterior o jóvenes que hacían intercambios. Pero ahora con la pandemia todos nosotros fuimos obligados a cambiar nuestro setting y remodelar y resignificar todo eso, ¿no? Pero con muchas buenas sorpresas. Por un lado, claro que se pierde mucho del contacto epidérmico, del contacto no verbal, sensorial con el paciente, ¿no? Pero sorprendentemente casi mucho de la subjetividad y de la comunicación de inconsciente a inconsciente se procesa también, al menos es mi experiencia, yo pienso que de muchos colegas, se procesa también en esos atendimientos. Entonces, yo me sorprendí con vivencias contratransferenciales intensas que yo percibía que decían respecto a mi experiencia con mis pacientes, ¿no? Y yo pienso que eso se transmite, sea a través del tono de la voz, sea a través de la imagen sensorial, como decía Mónica, sea a través de las palabras atravesadas por la emoción, ¿no? Y esto se transmite también virtualmente. Con sueños importantes de transferencia, sueños de contratransferencia también con mis pacientes. O sea, yo pienso que esta experiencia que el corona nos ha obligado a tener, yo pienso que nos ofrece mucho material para reflexión e investigación acerca de esa modalidad de trabajo. La otra pregunta, María Pía, la última, yo no me acuerdo. Sí, era de Ezequiel Yarolavsky. Si la transmisión desde el nacimiento es a través de pantallas, se elimina la transmisión subjetiva a través de las narrativas familiares y la experiencia emocional. No creo que yo pienso que él se refiere a lo que yo decía, ¿no? Que el uso intenso y precoz, ¿no? de las pantallas puede afectar la regulación de emociones y la formación de la subjetividad. Pienso que él se refiere a eso. Es evidente que toda la narrativa familiar y todo el proceso de subjetivación que viene a través de la presencia, del habla de los padres, de las fantasías inconscientes de los padres, de la cultura y de la moral, todavía sigue mismo con la utilización de las pantallas en la niñez. Pero hay, y ahí me refiero de nuevo a la cuestión de neurociencias, hay contribuciones interesantes porque nosotros como psicoanalistas observábamos en la clínica, o yo por lo menos observaba, porque el tema del virtual me ha interesado y he publicado algunos trabajos sobre eso, observábamos que la inmersión en las realidades virtuales precocemente traía algún prejuicio a los procesos de simbolización y de empatía con los otros. Pero hay interesantes estudios de neurociencia que claro, no me parece que aportan nada de nuevo a nuestra comprensión como psicoanalista, pero hay algunas confirmaciones que son muy interesantes. Entonces, hicieran,
por ejemplo, en niños, resonancias magnéticas, mientras ellos brincaban, jugaban libremente, ¿no? Con juguetes y todo, y resonancias magnéticas con niños que estaban con la pantalla. ¿Y qué se observaba? Cuando los niños están con la pantalla, hay solo una área cortical que está siendo estimulada. Cuando los niños jugaban libremente con varios juguetes, con los padres, habían múltiples áreas que estaban siendo estimuladas. Y ellos, los neurocientíficos, concluyeron que esta múltiple estimulación de áreas neurológicas indicaban que ahí se estaban realizando procesos de integración de la experiencia, de registros emocionales más profundos de las experiencias, porque había múltiples áreas. Claro que esto para nosotros no es una novedad, pero es una ilustración o una confirmación de nuestras hipótesis. Gracias, Ruggiero. Y ya estamos prácticamente, Virginia, mil disculpas. No. Estamos con la hora y me gustaría que pudieran despedirse brevísimamente porque nos queda 1 minuto y medio y se cierra la pantalla. Entonces, Virginia, 30 segundos. Bueno, nada, decirles muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho, quedan muchos temas para seguir discutiendo y tenemos por delante todo el Congreso. Ok, Jaime. Yo me reitero con lo que dice Virginia, muchas gracias. Fue un intercambio maravillosamente constructivo y me gustaría poder seguir con Mónica, con Ruggiero, con Virginia, contigo, María Pía, en esta hermosa discusión y alimentarla, porque creo que este es el comienzo, es la semillita de ir perdiendo mentiras y construyendo otras. Así es. Mónica. Bueno, despedirme hasta la tarde, resaltar algo que dijo Virginia al final, habitar las diferencias, habitarlas, no sostenerlas, habitarlas a las diferencias. Creo que es el enorme desafío que tenemos por delante. Gracias a todos. Ruggiero. Adiós. Sí, además de habitarlas, hacer trabajar las diferencias, porque Claro. así vamos todos a crecer juntos, ¿no? Y agradezco mucho, ha sido muy rico y muy enriquecedor como nosotros prevíamos al inicio, al menos para mí ha sido muy enriquecedor. Gracias a todos. Ok, entonces con todos los que quieren continuar con esta discusión tan interesante, a las 17 horas de Uruguay, seguimos con los temas. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Adiós, adiós. Chao. Encantados. Chao.